Excelentísimo señor presidente de la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia, ilustres señoras y señores académicos de esta Real Corporación, ilustres autoridades civiles, militares y de la Consejería de la Junta de Andalucía, queridísimos colegas, compañeros y compañeras de la abogacía sevillana, señoras y señores. Siendo mi primera cita como orador en esta prestigiosa academia, pido la benevolencia de este insigne auditorio, demanda que no hago como decano de abogados, algo que sería opuesto al cargo que desempeño, pero sí como un modesto abogado que, dejando a un lado las puñetas, el birrete y los privilegios de la dignidad, pretende contribuir con su experiencia en la trinchera del derecho a la mejora de nuestra profesión. No dudo que esta mi demanda será admitida, máxime cuando hoy vamos a hablar de humanismo. Dicho esto, quería agradecer especialmente al presidente de la Academia, don Francisco López Menudo, por su atenta invitación y por los sabios consejos que he recibido para la preparación de esta conferencia, lo que además nos ha permitido que con cierta nostalgia y añoranza departiéramos sobre sus más que didácticas clases, a las que tuve el honor de asistir allá por esos maravillosos 80. Con el fin de estructurar la conferencia, a continuación expondré las diversas partes en las que dividiré la misma. Comenzaré con una breve introducción al humanismo. A continuación, trataré sobre las herramientas humanistas del abogado. Seguiré con lo que considero el núcleo del discurso, una visión práctica del humanismo del abogado. Me detendré en los peligros tecnológicos que acechan al humanismo, para poner epílogo a la conferencia con unas breves conclusiones. Durante el proceso de la Inventio, y con el fin de dotar a esta conferencia de una introducción general sobre el humanismo, me enfrenté a numerosas definiciones, corrientes, escuelas y estudios sobre la materia, que a más que los analizaba, más percibía que me alejaba de mi pretensión inicial. Por ello, a tiempo, decidí simplificar el preámbulo inicialmente concebido y, en lugar de adentrarme en esa jungla conceptual, me quedé en sus confines, extrayendo algunas ideas sobre lo que representa el humanismo en general y así abrir la senda necesaria para profundizar en el objeto de esta conferencia. Del examen del referido destacaría los siguientes aspectos. El humanismo es un concepto polisémico, aplicable tanto a los estudios sobre las letras humanas, los estudios clásicos y la filosofía grecorromana, como a una actitud vital en la que los valores humanos que la integran son claves. Por ello, el término humanismo es un concepto huidizo y esquivo, dotado de una impresionante diversidad y nebulosidad semántica, lo que ha creado mucha confusión filosófica e histórica, hasta el punto de que todo lo que atañe al interés por los valores humanos se califica de humanista. El humanismo se aplica como denominación a las distintas corrientes filosóficas, humanismo secular, religioso, universal, cristiano, aunque de forma particular al humanismo renacentista. Corriente actual europea desarrollada de forma paralela al Renacimiento, a partir de sus orígenes en el siglo XV, caracterizada por su vocación filológica clásica y por su antropocentrismo frente al teocentrismo medieval. El humanismo trata de exponer y difundir con claridad el patrimonio cultural. El individuo, correctamente instruido, es libre y será plenamente responsable de sus actos en la creencia de su capacidad de elección. Las nociones de libertad o de libre albedrío, de tolerancia, de independencia, de apertura y de curiosidad son efectivamente indisociables de la teoría humanista. Por extensión, se llama humanista a todo pensamiento en el que se prima el desarrollo de las cualidades esenciales del ser humano. Por ello, como denominador común, una extensa categoría de doctrinas filosóficas en torno al humanismo sostienen la dignidad y el valor de todos los individuos, y ello con fundamento en su capacidad para discernir lo bueno de lo malo, el bien del mal, haciendo únicamente uso de cualidades humanas universales, en particular la racionalidad. Recapitulando y partiendo de las dificultades que derivan de la confusión reinante en torno al humanismo, podríamos destacar las siguientes características del mismo. Visión antropocéntrica, es decir, el ser humano es la medida de todas las cosas. Búsqueda del saber. Se considera que las capacidades intelectuales del ser humano son ilimitadas y se deben emplear para generar y difundir el conocimiento de cualquier lenguaje. Prevalencia del pensamiento crítico. La razón y el pensamiento crítico se alzan frente al pensamiento dogmático. Prevalencia de la libertad individual. Las personas son responsables de sus actos y siempre pueden elegir libremente. Promoción del dominio de diferentes disciplinas del conocimiento.
prioridad de la educación en las personas y la búsqueda de la verdad de las cosas. Y finalmente, el humanismo favorece la libertad y la dignidad del ser humano. En definitiva, todas las corrientes ponen en valor la potenciación de las capacidades intelectuales y analíticas del ser humano, situando como denominador común a la persona en cuanto a motivo y estudio de la vida. Entrando ya en el abogado humanista, y aunque hayamos anticipado las dificultades que conlleva alcanzar una definición del humanismo, esto no debe impedir que sobre la base de la actividad que desarrolla el abogado podamos forjar un concepto que nos permita aplicarlo al ejercicio profesional. Para lograr dicho objetivo nos serviremos de Martínez del Val, quien en su obra Abogacía y Abogados nos deleita con la siguiente reflexión. Aquello más característico de la persona, el debate moral de su conducta y el resultado de su libre determinación, su amor y sus intereses, la dignidad intransferible de su alma y su compromiso social. Eso es, y no otra cosa, el campo de acción del abogado. Cuida al médico del cuerpo, el educador de la formación, el sacerdote de la vida sobrenatural del hombre, pero el hombre queda entero y verdadero con sus totales dimensiones bajo la mirada del abogado. Nadie intente, pues, ser abogado sin conocer al hombre, y nadie conoce al hombre sin ser humanista. Humanismo es, sobre todas las cosas, comprensión, simpatía cordial, calor de humanidad por todos. Vivir en humanista, continúa Martínez del Val, es comprender y perdonar, que no quiere decir justificarlo todo o allanarse a todo lo que quieren solicitar de él. Pero sobre la pasión o el interés desenfrenado, sobre el vicio y hasta sobre el delito, necesita el abogado volcar su dosis de humanismo. Se podrá poner en el lugar del hombre a quien se discute una posesión o del que ha armado su mano con ánimo homicida. Buscará en los antecedentes familiares y sociales esa clave que nunca falta, no para justificar lo injustificable, sino para comprender lo humano. Y cuando todos los recursos de la investigación fallen, hallará en el fondo de su inesquivable realidad de hombre pecador y defectible ese último pozo de caridad y de fraternidad que solo el humanismo cristiano proporciona. Y concluye, humanismo es también formación. Decía Shannon en su Tratado de la Sabiduría que la verdadera ciencia y el verdadero estudio del hombre es el hombre. No se canse el abogado de estudiarlo, pues con él trabaja como con la más noble materia. De todo lo anterior, podemos obtener una información muy valiosa para concebir un concepto del humanismo que nos sirva para ilustrar la práctica del abogado. En primer lugar, la persona, por tanto, es el campo de acción del abogado y el alcance del mismo va a estar diariamente condicionado por todo lo que emana de aquella, sea el debate moral de su conducta y el resultado de su libre determinación, su amor y sus intereses, la dignidad intransferible de su alma y su compromiso social. Lo que constituye, en definitiva, sus sentimientos y emociones. Quien ejerce la abogacía es una persona y su trabajo siempre irá destinado a otras personas. Por lo que la labor de este profesional, humana donde las haya, debe servir a la persona y no, por el contrario, convertir a ésta en un instrumento o medio al servicio de otros parámetros inconfesables. Así pues, vocación de servicio a la persona. En segundo lugar, humanismo, nos dice Martínez del Val, es sobre todas las cosas comprensión, simpatía cordial, calor de humanidad por todos. Aquí se nos refiere a la importancia de comprender y perdonar, de ponerse en el lugar del cliente, de fraternidad y de caridad, pues partiendo de la constante interacción del abogado con personas, en su gran mayoría afectadas por situaciones graves, difíciles y que en lo personal generalmente suponen un desajuste emocional de gran calado, el humanismo del abogado deberá desarrollar una actividad de comprensión de la persona, materia prima de su trabajo, de entendimiento, que no de juicio, de sus actos, de cordialidad, pues a través de ella se cercena cualquier obstáculo para entrar en lo más íntimo de la persona y, ¿por qué no?, de caridad, alcanzando a través de aquella comprensión un sentimiento o actitud que le impulsará a interesarse por los demás y a querer ayudarlos, especialmente a los más necesitados. Pero, en tercer lugar, en esta ecuación no puede faltar una realidad, que la actividad del abogado tiene una significación guerrera, de verdadera lucha. Si bien siempre es una lucha por la justicia, valor supremo que representa el sentido, la razón de ser, el ethos último de la profesión. Justicia sostenida por ideales como la garantía del derecho a la defensa, la igualdad de las partes, el respeto a la presunción de inocencia,
el adecuado honesto consejo técnico y la reparación del perjuicio causado, entre otros muchos. Finalmente, y siempre con la vista puesta en la búsqueda de la justicia, el abogado deberá promover el dominio de diferentes disciplinas que favorezcan el mejor conocimiento del ser humano, precisamente para poder desplegar esa vocación de servicio que le ayude a conseguir sus fines ideales. Con estos mimbres ya podemos partir de una noción del abogado humanista que nos sirva para comprender mejor la práctica profesional que propongo y que favorecerá el ejercicio de una abogacía más digna sin menoscabar la consecución de sus fines intrínsecos y extrínsecos. El abogado humanista del siglo XXI será aquel que, centrado en el valor de las personas con las que interactúa y sobre la base de una constante formación en las disciplinas que favorezcan el mejor conocimiento del ser humano, desplegará su actividad dirigida a la consecución de sus fines, presidido siempre por la búsqueda de la justicia, empleando en sus interacciones valores, competencias y habilidades con las que logre desplegar una vocación de servicio, auxilio y ayuda en la que prevalecerá siempre la dignidad de la persona. Alcanzado el concepto de abogado humanista, no quiero dejar de argumentar el porqué, en los tiempos que corren, de la necesidad de humanismo en nuestra profesión. Nuestra profesión, en constante transformación y cambio, viene obligada a afrontar numerosos retos cuya superación es imprescindible, no solo para sobrevivir, sino para adaptarse y mejorar en los nuevos escenarios que se van bosquejando día a día. Los avances tecnológicos están jugando un papel esencial en esta transformación y prueba de ello reside en los esfuerzos que la abogacía, como colectivo, está realizando para adaptarse a los mismos y mejorar nuestra práctica profesional. Por otro lado, el perfil técnico de un abogado, orientado principalmente a la rentabilidad económica, se encuentra, desafortunadamente, cada vez más presente en el foro. Sin embargo, sin desvalorizar la importancia de estos aspectos, lo cierto es que la naturaleza humana de la profesión sigue estando ahí, inmutable, y pidiendo a gritos que la cultivemos, que la mimemos, porque si considerar los aspectos humanos de la abogacía, cualquier transformación quedaría huera y sin sentido. Y esta, para mí, es una idea muy reconfortante, un verdadero soplo de aire fresco. Como hemos anticipado, el humanismo sostiene que la persona es el vértice de todas las cosas. Pues bien, el ejercicio de nuestra profesión se encuentra condicionado por dicho principio y con ello nuestra forma de ser y de vivir. Y esto no es pura sensiblería, pues si observamos detenidamente el día a día de cualquier abogado, llegaremos a la conclusión de lo que más le afecta, le inquieta y le preocupa en tiempos de normalidad. Son cuestiones vinculadas con nuestro diálogo interior, con las complejas relaciones con los clientes, con las tensiones con los compañeros de profesión y, cómo no, con la difícil convivencia forense con los operadores jurídicos. Todas estas interacciones generan unas difíciles situaciones anímicas que van labrando la personalidad del abogado día a día y de las que generalmente nadie se ocupa, salvo el propio profesional. Lo peligroso de estos escenarios que impregnan nuestra labor es que van creando de forma casi imperceptible una pátina de frustración y amargura que constituye una losa a veces difícil de levantar. Por todo ello, a la hora de prestar nuestros servicios, los abogados hemos de actuar con una sensibilidad especial, sentimiento que nos permita gestionar adecuadamente nuestras interacciones profesionales con las personas que tratamos en nuestro día a día. Y cuando digo adecuadamente, me refiero a actuar con vocación de servicio, comprendiendo, entendiendo y conociendo lo que aquellas necesitan durante su difícil experiencia jurídica, sabedores que de esta forma y alineados con la naturaleza de las personas, la función y el ejercicio de nuestra profesión no solo será más eficaz, sino que al mismo tiempo será más gratificante. En definitiva, el abogado es uno de los más potentes instrumentos al servicio del derecho y una práctica como la que examinaremos en breve lo humanizará, alejándolo del riesgo de embrutecerse, pues un trabajo realizado de forma insensible lo convertirá en un autómata del derecho. Máxime cuando es una propensión natural no permanecer ajeno a los problemas de los demás. En cuanto a las herramientas que empleará el abogado humanista, hemos de anticipar que no podemos ofrecer de él un catálogo de virtudes. Tarea imposible y estéril la medida en que, como indica Teresa Arzuaga, el humanismo no se deja resumir en una receta, sino que más bien tiene que ver con actitudes y disposiciones de la persona, con la adquisición de ciertas capacidades, con la educación de su conciencia y de su sensibilidad. No obstante,
Destacaré a continuación algunas competencias, valores, virtudes o habilidades que considero imprescindibles para que el profesional pueda interactuar desde un perfil o perspectiva humanística. Autoconocimiento. El autoconocimiento puede definirse como la capacidad del individuo de comprensión de las emociones, los puntos fuertes, las debilidades, las necesidades y los impulsos de uno mismo. Acorde con los trabajos desarrollados por Daniel Goleman, la autoconciencia, basada en el aforismo «Conócete a ti mismo», está íntimamente relacionada con el grado de vigilancia o estado de alerta del sujeto, lo que le permite disponer de una conciencia exacta de lo que le está pasando en el cuerpo o está sintiendo en la mente, y coincide con la participación del sujeto en los acontecimientos y la información del ambiente que le rodea. No hay duda en afirmar que la autoconciencia es de plena aplicación al abogado, máxime si tenemos en cuenta la naturaleza y el contenido de la actividad que desarrolla, caracterizada fundamentalmente por la interacción continua con otras personas, lo que constituye un flujo permanente de emociones, en unas ocasiones positivas, las más veces negativas. Por tanto, el abogado debe ser consciente de las sensaciones, sentimientos, valoraciones, intenciones y acciones que recibe o emite a modo de información sobre sí mismo. Esta información le ayudará a comprender cómo respondemos, nos comportamos o nos comunicamos en diversos contextos. La empatía. La empatía es la capacidad de sentir o percibir lo que otra persona sentiría si estuviera en nuestra misma situación vivida por ésta. Es decir, es una capacidad que nos ayuda a comprender los sentimientos del otro, facilitando también la comprensión de los motivos de su comportamiento. Ser empático, en definitiva, consiste en ser capaz de sentir las mismas emociones que el interlocutor, poder ponerse en su lugar y experimentar la realidad como él la vive. Pero cuidado, la empatía no equivale a simpatía. El abogado empático, al disfrutar de un mayor conocimiento de los demás, sabrá empatizar no solo con los clientes, sino con los otros operadores con los que en principio mantendrá una distancia de seguridad, como son los abogados de la otra parte o los jueces. Comprender su función al interactuar con ellos favorecerá el entendimiento y comprensión de aquellas crisis que pudieran suscitarse. La escucha activa. La escucha activa es una técnica o método de escucha y respuesta a otra persona que incrementa la mutua comprensión de los interlocutores a través de un proceso de obtención de información que, respetando las emociones en juego, facilita enormemente la comunicación. Es un proceso que requiere escuchar con atención, empleando literalmente los 5 sentidos, concentrando toda nuestra energía en las palabras del interlocutor a fin de transmitirle no solo que lo estamos entendiendo, sino que estamos verdaderamente interesados en su mensaje. Si humanismo es comprensión, la escucha activa es el mejor vehículo para alcanzar la misma. Prudencia. El abogado es un profesional revestido de numerosas virtudes, entre las que destaca, por encima de todas, la prudencia. Así es, y bastan pocas explicaciones para demostrar tal aserto, pues repugna a nuestro entendimiento que un abogado sea imprudente. La prudencia se conoce como la capacidad de analizar de forma reflexiva y atenta el tipo de acción que vamos a emprender antes de llevarla a cabo. El acto de analizar debe identificarse con visualizar nuestra acción y todo lo que puede suceder cuando llevemos a cabo la misma. Es decir, lo que viene en primer lugar, la acción, y lo que vendrá después, las consecuencias de la misma. Una vez efectuado el análisis, hay que actuar. La especial naturaleza de nuestra profesión, en la que intervenimos para solucionar conflictos jurídicos, hace que la prudencia, conformada por destrezas como la reflexión, la previsión, la discreción y el buen consejo, sea una virtud esencial para nuestra actividad profesional. A diario, el abogado tiene que encarar situaciones complejas en defensa de los intereses de su cliente y, a su vez, debe adoptar decisiones en nombre de aquel con la necesaria calma y seguridad, por lo que dicha virtud se erige, antes que en necesidad, en verdadera obligación. A mayor abundamiento en todas estas interacciones, el abogado debe controlar sus emociones y, huyendo de la manifestación del propio impulso, lo que supondría un suicidio profesional, deberá en todo momento pensar las cosas 2 veces antes de hablar y de actuar impulsivamente. Deontología. La deontología contribuye a humanizar la profesión, pues a través de sus principios se dota la misma de algo más que una serie de reglas técnicas que, arropadas por la búsqueda de la eficacia y la rentabilidad, convertirían nuestra actividad en mero utilitarismo. Dada la dimensión humanista de la abogacía, resulta fundamental disponer de estas pautas, que, superando dicha concepción pragmática, fortalezcan esta vertiente humana de la profesión, lo que sin duda repercutirá
en las interacciones diarias del abogado con los clientes y el resto de los operadores jurídicos. De este modo, la deontología garantiza al cliente y con ello a la sociedad la prestación de un servicio basado en los pilares de la lealtad, honestidad, probidad y confianza. Dada su dimensión ética, la deontología contribuye a que la relación abogado-cliente se materialice de acuerdo con las pautas y valores éticos sociales comúnmente aceptados. Y conocimiento de otras disciplinas. El abogado es un hombre de letras, pero como humanista debe avanzar aún más y ser un hombre de ciencias o de letras no jurídicas. Henry Robert, ya en 1926, lo cual no deja de ser sorprendente, describe esta idea brillantemente en su obra El abogado. En todos los tiempos ha debido el abogado poseer una cultura vasta y profunda, pero nunca ha sido tan necesaria esa cualidad como en nuestros días. La vida no cesa de complicarse con nuevas invenciones en todos los órdenes, al extenderse cada día más el campo de la actividad humana. Crea situaciones más complejas, hace nacer en las relaciones sociales derechos nuevos, suscita conflictos hasta entonces desconocidos y llama a la justicia a hacer frente a una tarea cada vez más extensa, cada vez más variada. El abogado debe estar capacitado para tratar todos los asuntos. Tiene necesidad de disponer de una diligencia cada vez más cultivada, apta para asimilar los conocimientos más diversos. Acorde con la búsqueda y el dominio del saber y con la promoción de los conocimientos de otras disciplinas, el abogado humanista debe fomentar dicha indagación, familiarizándose con aquellas materias que permitan captar todas y cada uno de los ángulos del encargo: humanidades, psicología, psiquiatría, criminalística, contabilidad, oratoria, nuevas tecnologías, inteligencia artificial, emocional. Son campos que deberá cultivar el abogado sin olvidar la siempre reconfortante lectura de los clásicos, o lo que es lo mismo, literatura en su más excelso sentido. Y continuamos y llegamos a la visión práctica del humanismo del abogado. La práctica de la abogacía no es solo una técnica, es sobre todo una actividad humanística, por lo que a continuación voy a examinar nuestro ejercicio profesional desde esa perspectiva. Materia que abordaré en 5 apartados determinados en función de la naturaleza de las personas con las que interactuamos. Con uno mismo, con los clientes, con los compañeros de profesión, con el resto de operadores jurídicos y con las personas ajenas a la profesión. Vivir con uno mismo. Lo primero que debe hacer el abogado humanista es conocerse a sí mismo, saber que actúa como persona y que ser abogado es ser persona. Auxiliado por el autoconocimiento, este nos llevará a conocer nuestras fortalezas y debilidades y con ello a un crecimiento permanente en el que la modestia, el sentido de la medida y la prudencia serán nuestras guías en un entorno en el que interactuamos permanentemente con terceros. En la medida en que mejor se conozca, mejor podrá el abogado relacionarse con las personas que integran su mundo profesional y, ¿por qué no?, personal. Desgraciadamente, debido a la elevada carga de trabajo que soportamos, la tensión que conllevan los términos y plazos, la dependencia de las decisiones dictadas por terceros y por otras razones, el abogado es poco proclive a detenerse y sentarse a reflexionar sobre cuestiones de autoconocimiento, siendo, sin embargo, esta una tarea vital para su mejora personal y profesional. Existen numerosos supuestos en los que el abogado puede hacer uso del conocimiento sobre sí mismo, por lo que si poseemos un alto grado de autoconciencia, podremos observarnos mientras actuamos con nosotros y con terceras personas y así influir sobre nuestras acciones para que nos resulten más beneficiosas. Con el cliente, aquí vamos a distinguir varios supuestos. Conocer al cliente, es decir, conocer a la persona, cómo piensa, cómo siente, cuáles son sus estados de ánimo y cómo quiere ser tratado para hallarse cómodo en unas circunstancias tan difíciles como las que le han conducido a llamar a nuestra puerta. Esta cuestión es vital, pues las personas son muy diferentes y más cuando están sometidas a la presión de contactar con un abogado. Para ello, nos será de gran utilidad la escucha activa y, cómo no, la empatía. Herramientas que, de aplicarse correctamente, nos facilitarán el mejor conocimiento del cliente y de sus necesidades. Comprender al cliente, o lo que es lo mismo, empatizar con su situación, poniéndonos en la piel del mismo y tratar de entender los motivos, causas y razones de su proceder. Aquí el humanismo se manifiesta en saber gestionar adecuadamente las emociones del cliente, quedando reservada toda frialdad para nuestros escritos e informes. Hemos de comprender
las lágrimas del litigante que ha perdido a su hijo, entender la rabia de quien después de años de trabajo es despedido por su patrono, compartir la impotencia del estafado, captar la desesperación de quien no puede recuperar su propiedad ante una ocupación ilegal o sentir lo razonable de la reclamación de alimentos de una madre angustiada. Esta actitud debe considerarse con mucha prudencia, pues como avanzamos, empatizar no significa simpatizar. El abogado debe comprender al cliente, pero no tiene que mantenerse al margen, evitando identificarse emocionalmente con él, pues de lo contrario, su actividad en interés de aquel se verá afectada negativamente. Como señala José Ramón Chávez, la inteligencia legal no puede aplastar la inteligencia emocional. El cliente viene con un problema y el primer paso es comprender ese problema, ponerse en su lugar y transmitirle que cree en su versión, su razón y su derecho. Buen estímulo, nos señala el magistrado, es creer en el cliente, pero mejor es creer que tiene razón. No juzgarlo. Si ya de por sí juzgar a los otros no es precisamente una virtud, el abogado está más obligado, si cabe, a respetar estas reglas, pues la defensa de los intereses de un tercero no puede verse contaminada, como hemos avanzado, por un criterio personal que lo que hará es condicionar una defensa. Los abogados desconocemos lo que está pasando en las vidas de nuestros clientes. Tan solo tenemos noticia de un acontecimiento problemático, que no es más que la punta de un iceberg de una forma de vida que ignoramos completamente. Por lo tanto, si el cliente se acerca al despacho, el abogado debe ser consciente de que aquel se ha armado de valor y ha dado un paso muy importante al venir a nosotros y confiarnos sus problemas. Y eso ya de por sí merece nuestra capacidad de escucha atenta sin la realización de juicio alguno. Y la razón de esto es sencilla. Los abogados estamos para ayudar y no para juzgar. Y toda ayuda requiere una conducta empática a través de la cual podamos entender lo que ha llevado a esa persona a actuar como lo ha hecho. Es más, no hemos de permitir que nuestro juicio contamine la percepción de la información que hemos de recabar para conocer a fondo el asunto y decidir si lo aceptamos y, en su caso, definir la mejor estrategia. Juzgar, en definitiva, no es trabajo del abogado. Somos como los médicos. La gente viene a nosotros con problemas y estamos para solventarlos de la forma menos dolorosa. Y seríamos médicos muy peculiares si solamente curásemos a gente sana. Distanciarse y no implicarse. El abogado no es un familiar, amigo o socio del cliente. El abogado es un tercero que constitucionalmente tiene el deber de defensa de sus intereses y para ello deberá actuar con independencia, razón que exige alejarse del cliente y de sus pasiones. Pues de actuar movido por estas, nuestra actividad sería insoportable. Como decía el gran Couture, olvida, la abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fuera llenando tu alma de rencor, llegaría un día en que la vida sería imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. También dijo el gran Manuel Cortina, decano de abogados de Madrid y de Sevilla, los pleitos hay que vivirlos como propios y sentirlos como ajenos. Frase proverbial que recoge un principio esencial en la práctica profesional de todo abogado. No podemos implicarnos emocionalmente en la defensa de los intereses de nuestros clientes. Sin embargo, la realidad es que muchos abogados incumplen inconscientemente dicha regla y al implicarse demasiado pueden llegar a sufrir situaciones verdaderamente patológicas como insomnio, úlceras, distracciones e incluso cierta agresividad que van a pasar factura tanto a nuestra vida personal como profesional. De disponer de moderación en la implicación emocional, el abogado será empático, comprenderá la situación de su cliente y hará todo lo profesionalmente posible por llevar el caso a buen término, pero preocupándose lo estrictamente necesario, pues es sabedor que implicarse emocionalmente con el cliente no trae nada bueno, pues su juicio no será sereno y discreto, sino que estará afectado por la pasión del propio cliente, lo que le hará perder criterio e independencia y, sobre todo, le hará vivir unas emociones que con cada caso se volverán frecuentes, causándole ira, tristeza o ansiedad. Lógicamente, en ocasiones vivirá emociones muy intensas, pero las más veces serán por su propia responsabilidad, más que por sentir lo que padece su representado.
Como diría don Ángel Osorio, el abogado que sabe moderar sus emociones con su cliente actúa siguiendo un sistema de prudente indiferencia, con un constante recuerdo de que quien da lo que tiene no está obligado a dar más. Concluyo este apartado con esta frase del citado jurista que nos ayudará a reflexionar sobre la implicación emocional de los abogados. ¿Puede un abogado ser frío de alma? No. ¿Puede un abogado ser emocionable? Tampoco. El abogado actúa sobre las pasiones, las ansias, los apetitos en que se consume la humanidad. Si su corazón es ajeno a todo ello, ¿cómo lo entenderá su cerebro? La familia arruinada, el hombre a las puertas del presidio, el matrimonio disociado, la ingratitud del hijo, la lucha social en sus revelaciones más descarnadas, el fraude infame de un interés legítimo. Todo esto es nuestro campo de operaciones. Quien no sepa del dolor, ni comprenda el entusiasmo, ni ambicione la felicidad, ¿cómo acompañar a los combatientes? Únicamente los desalmados, en la más aborrecible aceptación del vocablo, pueden ver impasibles todo esto, que es el nervio de la vida, la razón del vivir. Y sin embargo, es conveniente, es lícito, siquiera que tomemos los bienes y males ajenos como si fueran propios y obremos como comanditarios del interés que defendemos. De ningún modo, concluye don Ángel Osorio. Asesorarle. Tras escuchar activamente al cliente, hay que aconsejarlo partiendo de lo humano, es decir, comprendiéndolo, pero no incitándolo a la pasión o a perseverar en una conducta perjudicial para sus intereses a través del fomento de soluciones injustas o ilegales. El consejo, una de las funciones claves del abogado, se debe administrar sin olvidar que va dirigido a una persona, con sus emociones y sentimientos, motivo por el que el abogado debe actuar con mucha prudencia y honestidad, siempre construyendo. Y decimos de actuar con prudencia, ya que la precipitación o el prejuicio son malos consejeros. Las emociones siempre presentes no deben emborronar nuestro juicio, que deberá estar al servicio de determinar los hechos relevantes y su posibilidad de prueba. Con acierto, Martínez del Val nos refiere que la prisa es enemiga de la consulta, consecuencia, la prisa es enemiga de la abogacía. Todo menos dar la impresión de desasosiego y ligereza. Efectivamente, el abogado viene obligado a conocer con la máxima objetividad todos los hechos que conforman el asunto encomendado, tanto los que le favorezcan como los que le perjudiquen. En el examen de tales hechos deberá mantener una posición de absoluta ecuanimidad e imparcialidad y transmitir al cliente la realidad de su opinión, conforme a su leal saber y entender. Esta es la que llamamos verdad objetiva, frente a la verdad subjetiva que nos presenta el cliente. Por tanto, el profesional al que corresponde decir, organizar y dirigir la defensa según su libre criterio y sin más sometimiento que a las reglas de su profesión y a los dictados de su experiencia, debe impedir que prevalezca el interés subjetivo, es decir, que el cliente sea el que decida el modo de efectuar la defensa o pretenda dirigirla según sus intereses. Ya lo dijo don Ángel Osorio, hay derecho a reclamar el servicio, pero no a imponer el disparate. También es humanismo informar al cliente con lealtad y sin falsas expectativas. El abogado, nuevamente como el médico, tiene el deber de actuar con total transparencia de lo que son las cosas, de lo que deben ser y de lo que razonablemente debería ser. Así, ante un cliente ansioso de respuesta favorable, habrá que informarlo del desarrollo del pleito, de cada fase y del resultado, para lo bueno y para lo malo. Esta es una cuestión de modulación de sus expectativas. ¿Que el caso está ganado? Le explicaremos cómo funciona la ruleta jurídica. ¿Que al tener las razones jurídicas de su parte todo saldrá más económico? Le informaremos de los costes asociados al pleito. ¿Que por ser nuestro cliente lo defenderemos con todos los medios, justos o injustos? Le recordaremos nuestros límites éticos. Con los compañeros de profesión, el abogado humanista sabrá posicionarse en la situación del compañero, quien a la postre está haciendo el mismo trabajo que nosotros, alejándonos de toda animadversión o resentimiento. Esta cuestión, muy vinculada a la deontología, es de notable importancia, pues entre los compañeros debe presidir la lealtad y respeto en el más excelso de sus sentidos. Ya lo dice la frase proverbial, los clientes pasan y los compañeros quedan. Sentencia que se hace eco de la importancia de mantener unas relaciones leales a pesar de encontrarse defendiendo en planos completamente opuestos. Ciertamente defendemos intereses contrapuestos, pues el conflicto y la lucha de intereses son ideas latentes en nuestro trabajo,
¿Pero justifica dicho conflicto la falta de compañerismo con el abogado adverso? En absoluto, pues quienes se enfrentan material y emocionalmente son los clientes, titulares de los derechos e intereses contrapuestos, pero los abogados lo hacen en un nivel en el que las emociones y los intereses son sustituidos por la invocación del derecho. Como dijo Martínez del Val, el enfrentamiento entre abogados es un enfrentamiento ideal o doctrinal, por lo que sin prejuicio de la intensidad que podamos ofrecer en nuestra defensa, ello no está reñido con el respeto y la cordialidad que nos debemos. Jueces y otros operadores jurídicos. En este escenario, el abogado debe reflexionar y comprender el porqué de las reacciones con los operadores jurídicos, que no tienen por qué pensar o sentir como nosotros y que están igualmente afectados por múltiples problemas que repercuten a la Administración de Justicia. En la medida en que el abogado enfrente con humanismo las incidencias que se produzcan con aquellos, probablemente actuará con más claridad y ecuanimidad, lo que redundará en la defensa del asunto. El abogado debe saber que como seres humanos pueden darse jueces con singular talante, temperamento y formación, y con los que están llamados a encontrarse en la arena judicial, por lo que es fundamental saber aquilatar las diferencias personales y actuar con prudencia y cordialidad, evitando que asome la agresividad, sino más bien una conducta empática y asertiva para escuchar y hacernos escuchar respectivamente. Como indica José Ramón Chávez, en ocasiones, siempre excepcionales, algunos jueces se muestran desconsiderados o intolerantes con los abogados, confundiendo el foro con un cuartel en tiempo de guerra y confundiendo la toga del juez con un uniforme de alto mando. En tales casos, el abogado debe poner en liza la prudencia, reforzada con cierta paciencia y esperar el momento oportuno para recurrir o protestar, pero siempre con elegancia. En suma, también es humanismo disciplinar y canalizar nuestro enfurecimiento intelectual, adoptando las formas dialécticas más corteses, formalidad en el juego y juego en la formalidad. Por ello, no hemos de olvidar que una buena relación entre jueces y abogados es vital para el funcionamiento correcto del sistema. Decía Calamandrei que el juez que no guarda el respeto al abogado, como el abogado que no se lo guarda al juez, ignoran que abogacía y magistratura obedecen a la ley de los vasos comunicantes. No se puede rebajar el nivel de la una sin que el nivel de la otra descienda el mismo grado. No quería concluir la conferencia, que ya se acerca a su fin, sin destacar la importancia del humanismo en el contexto tecnológico y digital en el que nos encontramos, puesto que hoy la tecnología nos atrapa a cliente y abogado y nos borra el rostro y hasta nuestra forma de trabajar, lo cual es un peligro para la vertiente humana de la profesión. En esta nueva era, todo está condicionado por la automatización de procesos a través de los ordenadores y teléfonos móviles, todo bajo la premisa de ahorra tiempo y trabaja más. Pero partiendo del humanismo, la relación abogado-cliente se fundamenta en pilares de conocimiento personal y directo, en los que la comunicación, el hablar, escuchar, contrastar y confiar son piezas de un puzzle que nos conduce a un principio indisoluble. Lo que busca el cliente es que otra persona le resuelva su problema en clave humana. Nada que objetar, pues, a la economía de tiempo y energía que nos aporta la tecnología, pero no olvidemos que nos enfrentamos a un problema humano, solo abarcable a través de soluciones humanas, y para ello disponemos de todo el arsenal que nos brinda el humanismo, que buscará siempre el contacto personal que no podemos perder. A modo de conclusión, destacar que la abogacía es esencialmente humanista y todo abogado debe disponer de un verdadero arsenal de competencias, habilidades, virtudes y valores que le permitan, en un contexto de transformación de la profesión, cultivar ese humanismo como si de un alfarero se tratase, con la arcilla que representan sus clientes, compañeros, operadores jurídicos y con la propia sociedad, alcanzando así ese servicio en el que prevalecerá la dignidad de la persona y la justicia. Ulpiano señaló que la jurisprudencia es el conocimiento de las cosas divinas y humanas, realidades e ideales, pórtico a la ciencia de lo justo y de lo injusto, porque la naturaleza de las cosas es así. Por eso, en el principio de la abogacía está el humanismo. Parodiando esta bella frase, me comprometo solemnemente, si mi Junta de Gobierno lo autoriza, y antes de que concluya el periodo de nuestro mandato, a colocar en el pórtico o cancela de nuestro querido colegio la siguiente advertencia: nadie pase que no sea humanista. Muchas gracias.